Saludos a todos, el día de hoy les acompaña la doctora Sandy Aguilar y vamos a tratar acerca de la terapia con esteroides. Para dar inicio, pues vamos a recordar un poco de la fisiología del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Inicialmente, pues tenemos que a nivel del hipotálamo, sobre la eminencia media, que es la parte más inferior y que se comunica con la hipófisis, se va a dar la síntesis de la hormona liberadora de corticotropina, también conocida como el factor liberador de corticotropina, y se segrega a través del sistema porta hipotálamo hipófisis, que llega hacia la hipófisis anterior o la adenohipófisis, donde se encuentran unas células especializadas en la secreción de ACTH o corticotropina. Esta corticotropina posteriormente viaja en el torrente sanguíneo hasta llegar a las glándulas suprarrenales en el área de la corteza para estimular la producción de la esteroidogenia, específicamente de los glucocorticoides y por excelencia de cortisol. Adicionalmente, tenemos que mencionar que este mecanismo de secreción tiene un sistema de compensación y equilibrio a través de un sistema de retroalimentación negativa. Es decir, cuando tenemos incremento de la gluconeogenia estimulado por cortisol, movilización de proteínas, escisión de grasas y estabilización de los lisosomas, de cierta manera los niveles altos de cortisol inhiben la liberación de corticotropina en la hipófisis anterior y paralelamente también se inhibe la secreción de la hormona liberadora de corticotropina en el núcleo paraventricular del hipotálamo. También, por otro lado, estos mecanismos desencadenados por las altas concentraciones de cortisol sérico alivia el estrés fisiológico y esto también tiene efectos sobre el hipotálamo. Hay que recordar que el estrés estimula la región posteromedial del hipotálamo, también la amígdala y el sistema límbico están en una comunicación estrecha y constante, y es por eso que ante cualquier estímulo, que puede ser estrés físico, emocional o químico en el caso de las hipoglicemias o las bajas de la glucosa, esto activa la hormona liberadora y desencadena todo el mecanismo del cual ya hemos hablado. El mecanismo de acción de la hormona liberadora de corticotropina está aunado o funciona a través de proteínas G transmembrana y el sistema de adenililciclasa, que posteriormente incrementa las concentraciones de monofosfato y adenosín cíclico y tiene como fin primordial estimular la síntesis de la POMC o propiomilanocortina. Vamos a recordar adicionalmente que la hormona liberadora de corticotropina y los péptidos relacionados con estos receptores también se llaman urocortinas y se pueden producir en otros sitios, incluidas la amígdala, el romencéfalo, el intestino, la piel, las glándulas suprarrenales y el tejido adiposo, así como en la placenta, una vez haya gestación. La corticotropina pues también se conoce o le vamos a denominar ACTH, son sinónimos. Este es una proteína de 39 aminoácidos que inicialmente proviene de la POMC, que es una prohormona o propiomilanocortina. De esta propia melanocortina, como ustedes pueden ver en la imagen de la derecha, también se sintetizan la hormona estimulante de los melanocitos, la lipotropina y las beta-endorfinas. Estas actúan a través de 5 receptores o 5 tipos de receptores descritos hasta el momento de estas melanocortinas, que se enumeran del 1 al 5 dependiendo su ubicación y la función que tiene. Estos funcionan a través de su acoplación a proteínas G y, como ustedes podrán ver, el receptor tipo 1 se encuentra a nivel de los melanocitos de la piel y cuando llega la hormona estimulante de los melanocitos, pues lo que causa es incremento en la pigmentación. El receptor de melanocortina de tipo 2 está ubicado en las glándulas suprarrenales, ¿verdad? Y lo que hace es iniciar la síntesis de cortisol o la esteroidogénesis. El receptor tipo 3 y 4 se han descrito a nivel del hipotálamo, donde regulan el apetito y la saciedad y también tienen influencia sobre el peso corporal. Y el último descrito, que es el receptor de melanocortina número 5, se ha descrito que tiene acciones sobre el comportamiento agresivo y también sobre la liberación de feromonas a nivel de las glándulas sudoríparas.
El mecanismo de acción de la corticotropina o de la ACTH pues se resume en la imagen que les muestro en el lado derecho, que inicialmente pues empieza cuando la ACTH estimula el receptor de melanocortina tipo 2 en las glándulas suprarrenales. Esta activa la vía de la adenililciclasa y el segundo mensajero del monofosfato de adenosina cíclico y la proteína quinasa A, que secundariamente van a tener influencia sobre la esteroidogénesis, sobre todo en la síntesis de estos genes que participan o son los que codifican enzimas como el STAR, que es la proteína reguladora de la esteroidogénesis en agudo, que es el paso limitante para iniciar este proceso. Entonces tiene un efecto de acción en dos fases. En una fase aguda, que se ha descrito que dura de segundos a minutos, primordialmente suministra sustratos, es decir, suministra colesterol a las enzimas esteroidogénicas para empezar la síntesis de glucocorticoides o mineralocorticoides, y una fase crónica que puede durar de horas o días, que incrementa la transcripción de estas enzimas, como por ejemplo la STAR, para la esteroidogenia. Esta enzima STAR es, como repito, el paso limitante para la translocación del colesterol del citosol a la membrana mitocondrial interna y para la utilización de sustratos como el HL o el LDL para empezar pues, la esteroidogenia. El colesterol inicialmente o luego de estos procesos luego procede a ser convertido en pregnenolona por la enzima de escisión de la cadena lateral, también conocida como citocromo 11A1, que representa el primer paso enzimático en la biosíntesis de la hormona esteroidea. Y ustedes pueden ver acá como nuevamente les recuerdo el mecanismo de una retroalimentación negativa sobre la liberación de cortisol, la corticotropina y también la hormona liberadora a nivel del hipotálamo. La glándula suprarrenal pues es una estructura que se encuentra en el polo superior del riñón. Está compuesta por algunas áreas específicas, sobre todo tiene una corteza y una médula que está rodeada de una cápsula que normalmente está compuesto de una capa de lípidos. Esta glándula suprarrenal pues adicionalmente se subdivide o la corteza en tres áreas importantes de las cuales hoy vamos a estar haciendo múltiples menciones. La zona más externa también es conocida como zona glomerulosa, donde se da la síntesis de mineralocorticoides y dentro de ellos el más importante a mencionar o cuyas acciones vamos a estudiar es la aldosterona. La zona intermedia, que también es conocida como una zona fasciculada, que segrega glucocorticoides, por excelencia es el cortisol, y la zona reticular, que es la zona más profunda que está en contacto con la médula de este lado. Entonces segrega andrógenos suprarrenales, específicamente la dihidroepiandosterona. También un derivado sulfatado que es que tiene concentraciones en plasma aproximadamente 1000 veces mayor a la dihidroepiandosterona, pero que a nivel periférico se convierte en la forma activa de dihidroepiandosterona para hacer sus efectos. En la médula, pues recordaremos que la médula de la glándula suprarrenal lo que segrega primordialmente son catecolaminas que estuvimos estudiando en las semanas previas, sobre todo epinefrina y norepinefrina, que el día de hoy pues no vienen a mención, pero sí tienen relación con el tema. Esta es una imagen representativa y molecular de cómo se lleva a cabo a partir del colesterol la esteroidogenia. Ustedes pueden observar que en amarillo están resaltadas las moléculas de 21 carbonos que al final, a través de unas reacciones por unas hidroxilasas que participan en la 17 hidroxilasa, 21 hidroxilasa y 11 hidroxilasa, podemos llegar desde corticosterona hasta aldosterona, o es el mineralocorticoide del que vamos a estar hablando, que tiene 21 carbonos, o a nivel de la zona fasciculada vamos a estar hablando de la síntesis de cortisol, que también tiene 21 carbonos, no así los andrógenos suprarrenales, que tienen 19 carbonos después de algunas reacciones químicas. Es importante mencionar que de estos vamos a al final sintetizar dihidrotestosterona por la 5-alfa reductasa, y en tejidos periféricos como el hígado y la placenta, entonces a través de la aromatasa luego ya se convierten en estrógenos que tienen 18 carbonos.
Esta imagen tiene como objetivo demostrar las capas primordiales de la glándula suprarrenal y de manera grosa pues consta de una cápsula que es rica en adipocitos, de una corteza dentro de la cual se dividen en las tres zonas de importancia para el tema de hoy: la zona glomerulosa o de mineralocorticoides y aldosterona, la zona fasciculada donde es abundante la síntesis de cortisol y la zona reticular en donde se sintetizan los andrógenos suprarrenales. Adicionalmente, a nivel de la médula, recordemos que lo que se producen en estas células son las catecolaminas endógenas. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo? Vamos a recordar aquí un poco la bioquímica de la síntesis de hormonas esteroideas. Inicialmente, pues en la zona glomerular podemos observar que empezamos con estímulos como hiponatremia, hipovolemia o hipotensión. Incrementan el mecanismo compensador del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este estimula junto con los niveles de potasio y de ACTH en un cuadro agudo la translocación del colesterol hacia la membrana interna mitocondrial por la proteína reguladora de la esteroidogenia en agudo, y a través de una reacción de hidroxilasas llegamos a tener síntesis de aldosterona. Ustedes pueden observar acá que las enzimas que primordialmente les mostré como hidroxilasas también son parte de la familia del citocromo P450 y les da la numeración de la familia y la denominación de la subfamilia. A nivel de la zona fasciculada, primordialmente el estrés y el ritmo circadiano normal, es decir, el ciclo sueño-vigilia, estimulan la secreción de ACTH, y esta también fomenta la translocación del colesterol desde el citosol hacia la membrana mitocondrial, donde se lleva a cabo la síntesis de corticosterona y posteriormente de cortisol. Luego, en la zona más profunda, en la zona reticular de andrógenos, pues también el estímulo es el estrés, que puede ser estrés fisiológico, bioquímico o físico, como ya les mostré, y también alteraciones en el ritmo circadiano, el ritmo circadiano normal, incrementan la síntesis de corticotropina y también la translocación del colesterol, que lleva a cabo las reacciones para al final sintetizar testosterona y otros andrógenos de mayor potencia. El patrón natural de la secreción de cortisol al torrente sanguíneo tiene un comportamiento circadiano, es decir, varía durante el día con un punto máximo de secreción entre 6 y 9 de la mañana, aproximadamente a las 8 de la mañana es el punto máximo de la liberación, y el punto más bajo de la secreción de 8 de la noche a 2 de la mañana. Esto se representa por la gráfica de la derecha, donde ustedes pueden observar que en efecto hay ciertas oscilaciones en la secreción de cortisol, pero luego vuelve a un punto más bajo, más o menos a la medianoche. Los niveles de cortisol pueden variar dependiendo del estímulo, el momento del día, pero se ha descrito un intervalo o una concentración media entre 7 a 20 miligramos al día, y es por eso que es una prueba útil cuando estamos intentando estudiar si hay deficiencia o exceso de cortisol. También se ha descrito que puede incrementar su liberación hasta 400 miligramos del día en situaciones de extremo estrés. Así como existen los patrones de secreción de cortisol, también varía la sensibilidad de los receptores de glucocorticoides al cortisol, y esto trata de tener un efecto protector sobre estos mecanismos de acción del cortisol en cada tejido. En la gráfica superior ustedes pueden observar que a las 8 de la mañana, pues después de un punto máximo empieza su descenso, y estas franjas oscuras intentan reflejar las horas nocturnas para luego volver a iniciar en horas de la mañana. La gráfica de abajo intenta denotar cómo los receptores de glucocorticoides son acetilados, y esto implica que la sensibilidad de los tejidos varía inversamente proporcional a los niveles de cortisol. Como mencionaba previamente, esto es un mecanismo de protección o compensador que ante mayores concentraciones de cortisol, pues solo se utilicen los valores o las cantidades que son necesarias para proteger la homeostasis del cuerpo. En cuanto al mecanismo de acción de los esteroides, pues estos son por excelencia moléculas que tienen receptores citoplasmáticos asociadas a complejos de proteínas chaperonas de choque térmico, primordialmente descrita la número 90.
Esta unión del esteroide con su receptor hace que se disocien de las proteínas del choque térmico y se dimerizan cuando ya tienen el esteroide. Este dímero entonces entra al núcleo y va a buscar estos elementos de respuesta a glucocorticoides denominados GRES por sus siglas en inglés, que funcionan como promotores genéticos y que adicionalmente pueden inducir o atenuar la transcripción genética dependiendo de lo que se quiera lograr. La interacción puede también ser con factores de transcripción proinflamatorios, inhibiendo o atenuando la transcripción, por ejemplo, del factor nuclear kappa beta y de la proteína activadora 1, ampliamente relacionados con la inflamación. Esta es una gráfica de lo que acabo de mencionar, en donde ustedes pueden observar del lado izquierdo cómo el cortisol viaja unido a esta globulina fijadora de cortisol, luego se disocia, puede entrar hacia el citosol y estando en el citosol llega a su receptor que está unido a estas proteínas chaperonas de choque térmico. Una vez el esteroide se une a su receptor, estas proteínas de choque se inestabilizan y se disocian. Este dímero entonces de esteroide con su receptor intracitoplasmático viajan hacia el núcleo donde se está llevando a cabo la transcripción y toda la maquinaria de transcripción y aquí pues pueden suprimir o pueden potenciar la respuesta y es así como actúan los esteroides. Luego de esto pues se obtiene un ARN mensajero y ya se puede sintetizar una proteína y una respuesta específica. Es importante mencionar que el receptor de glucocorticoides es una molécula de 800 aminoácidos que tiene aproximadamente 3 dominios funcionales. Estos dominios funcionales tienen una primera parte conocida como el extremo carboxilo, que es el que permite la unión a los glucocorticoides de alta afinidad. Tiene un segmento medio en que también se le denomina la parte de unión e interacción al ADN. Esta región es muy rica en 9 residuos de cisteína y esta conformación hace que comúnmente se conozca como dedos de zinc, que representan una estructura básica mediante el cual el dominio de unión al ADN reconoce secuencias específicas en el ácido nucleico. Luego, el dominio final o el dominio número 3 es el dominio aminio terminal, todo esto que corresponde al receptor y está implicado en la actividad de transactivación del receptor, aumentando su especificidad al sustrato. Esta es otra vista de los receptores de glucocorticoides que también se llaman receptores nucleares de la subfamilia 3, grupo C, miembro 1. Estos, pues una vez el glucocorticoide migra al citosol, se une al receptor citosólico, viaja al núcleo de en donde se dimeriza y puede funcionar junto con algunas proteínas correpresoras o coactivadoras hacia reducir la transcripción de los genes proinflamatorios, como ya mencionamos, del factor nuclear kappa beta, de reducir también la síntesis de citocinas inflamatorias o puede incrementar la transcripción de algunos genes antiinflamatorios. Algunos resultados de este tipo de activación es, por ejemplo, la disminución de los genes que codifican para la ciclooxigenasa 2, que es inducible, y para la oxonitricosintasa, además de algunas citocinas inflamatorias. La regulación descendente de la expresión de genes que codifican varias citocinas, adicionalmente algunas proteínas, algunas enzimas proteolíticas como colagenasa, metaloproteinasa y estromelicina, se han relacionado con interacciones proteína-proteína entre los receptores de glucocorticoides y otros factores de transcripción. ¿Qué función entonces podemos esperar de los corticosteroides? Pues estos tienen múltiples acciones, ¿verdad? Y es ahí donde se muestra que hay que usarlos con mucho cuidado y mucha especificidad al momento de decidir si son un fármaco de elección, ya que influyen sobre el mecanismo de las proteínas, el metabolismo de lípidos y carbohidratos. También tienen efectos a través de los mineralocorticoides en el equilibrio hidroelectrolítico, potenciando o alterando el transporte de sodio y potasio en el riñón, en el intestino. Tienen algunos efectos cardiovasculares que también son mediados por el sistema renina-angiotensina-aldosterona
y también por la manera en la que se procesan las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, tienen efectos inmunológicos y este es un campo donde los esteroides han sido ampliamente utilizados porque a veces en estas enfermedades autoinmunes pues sí se necesita una terapia que tenga diferentes órganos blancos. También tienen efectos renales, tienen efectos a nivel muscular que ya vamos a ir denotando con un poco de especificación y sobre todo se les ha asociado a la resistencia a estímulos nocivos y estresantes. Adicionalmente se ha denotado que la interacción con catecolaminas es sumamente importante para que éstas funcionen apropiadamente, es decir, en ausencia de glucocorticoides, la epinefrina y norepinefrina tienen solo efectos menores sobre la lipólisis y también sobre la vasoconstricción en el caso de un paciente que esté con un choque séptico. Adicionalmente, debemos de hacernos la pregunta ¿por qué les llamamos mineralocorticoides y glucocorticoides? Pues este nombre se les da de acuerdo con sus potencias relativas en la retención de sodio y los efectos sobre el metabolismo de los carbohidratos, es decir, sobre la deposición hepática de glucógeno y la gluconeogénesis. Los receptores de glucocorticoides se describe que son omnipresentes, están en la mayoría de tejidos y adicionalmente los receptores de mineralocorticoides están primordialmente expresados en tejidos que tienen epitelio. Por ejemplo, en el riñón, en el colon, en las glándulas odoríparas, en las glándulas suprarrenales, en las glándulas salivales y en algunos tejidos no epiteliales como el corazón, como el hipocampo, como la vasculatura periférica y el tejido adiposo. Es importante mencionar que, por ejemplo, la aldosterona, que es el mineralocorticoide por excelencia, tiene una concentración sérica normal entre 6 nanogramos por 100 ml y este regula a nivel renal en el túbulo contorneado distal y algunos colectores corticales también la excreción y la reabsorción de sodio, potasio e hidrógeno. Y con esto también tiene influencia sobre el mecanismo ácido-base o sobre la compensación ácido-básica del cuerpo. Entonces, en las células principales que ustedes pueden observar aquí a nivel superior de los túbulos renales distales y conductos colectores, tiene influencia sobre la sodio-potasio ATPasa, potenciando la excreción o la reabsorción de sodio a nivel peritubular y capilar y el ingreso de potasio intracelular. A nivel de la membrana vasolateral, luego de la unión nuclear del receptor de la aldosterona con el receptor mineralocorticoide, se induce la síntesis de proteínas que pueden ser útiles para estos mecanismos de reabsorción electrolítica, como la sodio-potasio ATPasa. También se induce la síntesis de estos canales epiteliales de sodio que ustedes pueden ver acá, denominados ENaC, que este canal lo que permite es la reabsorción de sodio del lado tubular, es decir, del túbulo donde se colecta la orina hacia la célula principal epitelial y posteriormente para que pueda ser utilizado. Luego también inducen la función del canal renal medular externo de potasio, conocido como RUNC, el cual segrega potasio. Es por eso que ante la deficiencia o ante la insuficiencia suprarrenal, nosotros podemos observar hiponatremia e hipercalemia. También podemos mencionar que la inducción rápida de una sinasa regulada por suero y glucocorticoides fosforila y activa los canales de sodio epiteliales sensibles a amiloída, que como ustedes pueden observar en el ENaC, en la membrana apical, y esto permite la entrada incrementada de sodio, estimulando la sodio-potasio ATPasa en la membrana vasolateral para finalmente reabsorber este sodio que se está filtrando en los túbulos renales. Adicionalmente, es importante mencionar que más allá de estos efectos que podemos observar también en las células intercaladas, en donde es a través de la secreción o la excreción de hidrógeno, de agua y de dióxido de carbono para reabsorber bicarbonato, y esto media la función de la regulación ácido-base a nivel sérico, pues también tiene efectos directos sobre el corazón y las paredes de los vasos sanguíneos. La aldosterona induce hipertensión, como ustedes podrán ver, incrementando el volumen intracelular,
y también puede inducir fibrosis cardíaca intersticial en modelos animales. También puede mejorar la actividad vascular de otras sustancias vasoactivas. Continuando la línea de los mineralocorticoides, es importante mencionar que la actividad de la aldosterona es 3000 veces mayor que la del cortisol. Sin embargo, las concentraciones séricas del cortisol es 2000 veces superior a la de la aldosterona, pero la enzima 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa de tipo 2 convierte el cortisol en cortisona, que tiene poca actividad por los receptores de mineralocorticoides. Esto es importante, de manera que la aldosterona conserva su función y los glucocorticoides tienen poca acción sobre los receptores mineralocorticoides. Adicionalmente, las glándulas sudoríparas y salivales también tienen este tipo de receptores y en estas áreas median el aumento de la reabsorción de cloruro de sodio y la excreción de potasio y bicarbonato. Y a nivel del colon se ha descrito que disminuyen las pérdidas fecales de sodio y ante la deficiencia de aldosterona pues incrementa la excreción de cloruro de sodio y agua y pueden causar una diarrea osmótica. Las células epiteliales renales son las que expresan esta 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa de tipo 2 que, recordemos, interviene sobre la reabsorción de cloruro de sodio a nivel de las glándulas sudoríparas y a nivel del colon. Para hablar de los efectos de los glucocorticoides en detalle, vamos a ir dividiéndolos dependiendo del sistema del que estamos hablando. Tienen efectos sobre el metabolismo de los carbohidratos y es que se conoce que por excelencia son protectores ante la inanición causada en el estrés. Estos primordialmente deben recordar que fomentan la gluconeogénesis hepática de 6 a 10 veces la tasa normal y para este fin también favorecen la glucogénesis, es decir, la formación de glucógeno a nivel hepático. Activan la lipólisis aunada para obtener sustratos, ¿verdad? Para poder nuevamente empezar esta gluconeogénesis y a través de estos mecanismos también se ha descrito que pueden mediar la resistencia a la insulina. ¿Cómo se puede dar esto? Pues se ha estudiado que disminuye la expresión del transportador de glucosa de tipo 4, que es primordialmente abundante en el músculo y en los adipocitos. El cortisol en el hígado pues insta a formar glucosa a través de aminoácidos y glicerol y también a almacenar esta glucosa en forma de glucógeno, es decir, tiene un efecto neto de antagonizar los efectos de la insulina. Adicionalmente, pues se considera que se disminuye el sustrato del receptor de insulina 1 y la fosfatilinositol 3 quinasa que participa en la cascada de la sensibilidad a la insulina, regulando la entrada de glucosa a la célula. Adicionalmente, disminuye la oxidación del dinucleótido de nicotinamida y adenina NAD, ya que recordemos que este es muy importante para la glucólisis en su manera de oxidar. Entonces, si no existe este cofactor, también la glucólisis no se puede llevar a cabo de una manera apropiada. En el metabolismo de las proteínas se incrementa la síntesis de glutamina a través de la proteólisis y esta proteólisis tiene como fin la movilización de aminoácidos desde los tejidos periféricos para tener sustrato de la gluconeogénesis. Adicionalmente, hay disminución de la síntesis proteica en casi todos los tejidos extrahepáticos y es bastante prominente a nivel muscular, pero a nivel hepático se fomenta la formación de proteínas plasmáticas y esto se considera que es porque necesitamos que el hígado fomente la producción de tanto albúmina como globulina fijadora de cortisol para el transporte de este a través de todos los sistemas del cuerpo. En cuanto al metabolismo lipídico, pues hay una mayor movilización de ácidos grasos del tejido adiposo en ayuno prolongado o estrés y estos ácidos grasos pasan de la glucólisis a la beta oxidación y también se ha descrito que
Hay una redistribución de grasa corporal y ustedes pueden denotar, por ejemplo, en algunas afecciones importantes que se da una joroba de búfalo o jiba de bisonte, como también se conoce. Se puede observar unas fascias lunar y una pérdida importante de grasa en las extremidades, causando un adelgazamiento paradójico en contraste con el abdomen. También se cree que facilita las acciones de la hormona del crecimiento y potencian la acción beta enérgica de las catecolaminas, es decir, aumento de la concentración de ácidos grasos libres y de glicerol. Bajo esta mención cabe describir el síndrome de Cushing, que ustedes esperaría yo que a partir de ahora se familiaricen con, y no es más que un estado de hipercortisolismo donde hay redistribución de la grasa corporal. También se puede acompañar de hiperglicemias y cambios y fragilidad en la piel. Esta es una imagen representativa de lo que les había mencionado, donde pueden observar ustedes esta jiba de bisonte, donde también hay unas fascias lunar, hay adelgazamiento del pelo en el cuero cabelludo. Sin embargo, puede haber incremento del vello facial y eritema de las mejillas. Puede también acompañarse de acné. Además, puede haber cambios y fragilidad en la piel y puede haber, por deficiencia en la síntesis de colágeno y otras proteínas, puede haber fragilidad capilar también y adelgazamiento de la piel. Esto favorece el aparecimiento de estrías rojizas y ganancia de peso, sobre todo obesidad centrípeta, con la presentación paradójica de adelgazamiento de los brazos y las extremidades inferiores. Adicionalmente, también tiene afecciones a nivel cardiovascular, puede incrementar o agrandar el corazón, puede dar hipertensión, puede tener hiperglicemias, ¿verdad? Por el incremento de la gluconeogénesis hepática. También está causada o puede acompañarse de hiperplasia suprarrenal o un tumor adrenal, que muchas veces es la causa, o puede ser también por un adenoma pituitario secretor de ACTH que fomenta la esteroidogenia y la síntesis de cortisol, o también puede ser iatrogénico por la utilización de algunos medicamentos sintéticos, ¿verdad? Entonces es importante que lo conozcan también, debido a que puede interferir con algunas otras hormonas hipofisiarias como la hormona luteinizante, puede haber irregularidades menstruales y también osteoporosis. A nivel del músculo esquelético, por otro lado, los glucocorticoides alteran las concentraciones de potasio, alterando la hiperpolarización de la membrana y la contracción muscular. También puede haber desgaste muscular, ya que hay mucho catabolismo, ¿verdad? Y proteólisis que se usa para la gluconeogénesis, como ya platicamos. A nivel del sistema nervioso central se han descrito que los pacientes que tienen amplia utilización de glucocorticoides o que tienen estos estados como el síndrome de Cushing pueden sufrir de alteraciones del ciclo sueño-vigilia, pueden tener insomnio, ansiedad, pueden tener inclusive episodios de psicosis con dosis altas de esteroides sintéticos, ¿verdad? Ya que se han visto que alteran la excitabilidad cerebral, recordando que hay algunos receptores a nivel del hipotálamo y también de romboencéfalo. En cuanto al metabolismo de minerales, se ha descrito que tienen una acción antagonista de la vitamina D, sobre todo en la absorción de calcio, inhibiendo su absorción a nivel intestinal, inhibiendo la absorción a nivel tubular y también aumentando consecuentemente la paratormona para tratar de compensar estas alteraciones. Adicionalmente, suprimen la función de los osteoblastos. Esto al final tiene un resultado neto de disminución de la matriz ósea, aumento del riesgo de fracturas y por supuesto de osteoporosis. A nivel hematológico también existen múltiples efectos. Han descrito que se puede causar anemia, puede haber linfopenia y estos efectos son bastante rápidos, se pueden denotar de 4 a 6 horas después de la administración de hidrocortisona de una dosis única pero alta, y también hay disminución de eosinófilos, monocitos, macrófagos y basófilos. Contraproducentemente, hay un aumento de polimorfonucleares y esto se debe a que estos leucocitos polimorfonucleares circulantes hay mayor liberación de la médula ósea, pero disminuye la migración y la adhesión endotelial de estos para dejar la circulación y migrar al endotelio, donde hacen pues sus efectos primordiales.
Adicionalmente, pues hay disminución de interleucina 12, interferón gamma, que tienen efectos sobre la potenciación de la respuesta celular T-helper-1 y la persistencia de inmunidad celular de largo plazo. Hay algunas acciones antiinflamatorias y creo que este es uno de los usos más importantes de los glucocorticoides o esteroides sintéticos, y es que disminuyen la liberación de factores vasoactivos y de citocinas inflamatorias. Esto también va de la mano con la disminución de algunas enzimas lipolíticas, como por ejemplo la lipasas de algunos tejidos o algunas esterasas que andan a nivel sérico. También hay disminución de enzimas proteolíticas, como por ejemplo las metaloproteinasas, ¿verdad? Que pueden causar a la vez inflamación y pueden fomentar la cicatrización. Hay disminución de la extravasación de leucocitos, sobre todo de los polimorfonucleares, y disminución de la fibrosis. Se usan por este fin en algunos trastornos como rechazo de trasplante. También se ha notado una disminución de la fosfolipasa A2 y ácido araquidónico, y esta es la manera en la que realizan su acción antiinflamatoria, recordando que la fosfolipasa A2 y el ácido araquidónico son precursores de tanto las prostaglandinas como los leucotrienos y los factores activadores de plaquetas. También reducen la expresión de la ciclooxigenasa 2, la cual es inducible, y de la oxidonitricosintasa 2. Hay también disminución en la granulación de mastocitos, y esto puede fomentar a la vasoconstricción. Entonces, ¿cuál es la secuencia de estimulación cuando hay inflamación? Inicialmente, pues tenemos las citocinas inflamatorias por excelencia, interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, que pueden causar inflamación sistémica. Esto se sensa a nivel del hipotálamo y se induce la liberación de la hormona liberadora de corticotropina. A nivel de la hipófisis o adenopófisis anterior, se segrega la corticotropina y posteriormente pues llega a la glándula suprarrenal a través del receptor tipo 2 de melanocortinas para inducir la síntesis de glucocorticoides. Adicionalmente, los glucocorticoides pueden inhibir los efectos de la hormona del crecimiento, también efectos de la hormona estimulante del tiroides y de la hormona luteinizante y folículo estimulante. En cuanto a la farmacocinética, podemos mencionar que en la absorción, pues los análogos sintéticos tienen buena absorción por vía oral. Si queremos conseguir altas concentraciones de manera rápida, pues se prefiere la vía intravenosa, y si se prefieren efectos un poco más prolongados, se puede utilizar la vía intramuscular. Por otro lado, la vía local o tópica está disponible cuando queremos hacer inyecciones intraarticulares, ¿verdad? A través de la cápsula sinovial, cuando queremos administrar glucocorticoides o esteroides en la conjuntiva, en la piel, o también utilizados de manera inhalada para el tracto respiratorio. Hay que recordar que en cuanto a la distribución, el cortisol en el 90% de los casos se une a proteínas plasmáticas, sobre todo la globulina fijadora de cortisol, también conocida como transcortina, y también se puede fijar a la albúmina. La albúmina tiene una baja afinidad por el esteroide, pero tiene una alta capacidad de unión, no así la globulina fijadora de esteroides o de cortisol, la cual tiene una alta afinidad por estos, pero tiene una baja capacidad de unión. El 10% o la fracción libre de cortisol es la que tiene al final el efecto y que da esta múltiple gama de efectos que puede entrar a la célula. En cuanto al metabolismo, pues está mediada por la adición de oxígeno o hidrógeno, más la conjugación que los vuelve un derivado soluble en el hígado y el riñón, pero también hay unas cantidades muy bajas que se pueden segregar en las heces y tiene aproximadamente una vida media de 3 horas. En cuanto a la excreción, pues finalmente se excreta como ésteres sulfatados y glucurónidos que tienen una expresión primordial a nivel de la orina. En cuanto a la biodisponibilidad, cuando se toman por vía oral, los derivados sintéticos pueden tener del 60 al 100% de disponibilidad. Cuando es inhalado, más o menos el 80% se cree que se deglute y sobre el 20% de la dosis normal llega al parénquima pulmonar, pero normalmente es suficiente para causar efectos muy localizados al bronquio o al parénquima pulmonar sin tener mucha absorción sistémica.
Por otro lado, es importante mencionar que la cortisona y la prednisona, que muchas veces se encuentran en preparaciones orales o intravenosas, deben reducirse enzimáticamente al derivado 11-beta-hidroxi para ser biológicamente activos. Esta reacción se lleva a cabo en el hígado, en la piel, en los adipocitos, en los huesos y en los ojos. Por eso en pacientes que tienen insuficiencia hepática grave y pacientes con alguna afección, que puede muy rara que sea, tienen deficiencia de esta cortisona reductasa, es mejor dar preparaciones que ya estén enzimáticamente activas, como la hidrocortisona, que es el derivado sintético equivalente al cortisol, o prednisolona por vía oral. Para hablar de la potencia de los medicamentos disponibles, pues tenemos la clasificación dependiendo de su acción: glucocorticoide y mineralocorticoide en comparación con el cortisol. Y tenemos estos fármacos de acción corta, como la hidrocortisona, que está disponible para administración por vía oral, por vía IV, por vía tópica, y también la cortisona, que puede estar disponible para ser utilizada por vía inyectable o vía oral, y esta tiene una potencia en comparación con el colesterol de 0.8 en potencia glucocorticoide y 0.8 en potencia mineralocorticoide. Luego tenemos acá algunas otras opciones de vida media intermedia, como por ejemplo la metilprednisolona, que tiene una potencia glucocorticoide elevada de 5 veces la del cortisol, pero la mitad de la potencia de la aldosterona. La triamcinolona, por otro lado, tiene una vida media intermedia y es muy útil cuando solo queremos utilizar los efectos glucocorticoides, más no afectar la vía mineralocorticoide. Hay esteroides de acción larga, y dentro de estas podemos mencionar la dexametasona y la betametasona, que son ampliamente utilizados en las pacientes que tienen amenaza de trabajo de parto pretérmino o trabajo de parto pretérmino, ya que fomentan la maduración pulmonar y la prevención de membrana hialina en el recién nacido que nace pretérmino, estimulando a los neumocitos tipo 2 para la síntesis de surfactante pulmonar. Estas tienen una amplia potencia glucocorticoide y por eso muchas veces se utilizan como depósito, pero tienen también mayores efectos que hay que considerar a largo plazo. La fluorocortisona, a pesar de ser intermedia en cuanto a su duración de acción de 12 a 36 horas, esta primordialmente tiene más acción mineralocorticoide y se utiliza más para reemplazar la aldosterona. Esta es una imagen, digamos, cuando ustedes estén ya en su vida hospitalaria, que están muy próximos a estar allí. Es muy útil porque a veces pues este tipo de conversión no se nos queda inmediatamente, entonces ustedes pueden tener esta aplicación en su teléfono que se llama MD-Calc, y a través de esto ustedes pueden convertir la dosis del esteroide que ustedes tengan o que el paciente, por ejemplo, utilizaba en casa y luego llega al entorno hospitalario y hay que saber cuál es lo equivalente, o de repente cambiar, ¿verdad? Si llegan con algún efecto adverso a estos esteroides, ¿cómo podemos utilizarlos? Entonces esto facilita mucho saber qué esteroide, y si tengo, pues, por ejemplo, solo disponible metilprednisolona o solo dexametasona, puedo hacer las conversiones si es adecuado para el paciente. Algunos enunciados importantes de mencionar es que probablemente una dosis única de glucocorticoides, aunque sea una grande, por ejemplo, un bolus de metilprednisolona, que a veces utilizamos en la terapia de pacientes con trastornos inmunológicamente relacionados como exacerbaciones de esclerosis múltiple, rechazos agudos de trasplante, nefritis lúpica o una glomerulonefritis necrosante, pues no cause daños, ¿verdad? Inclusive es poco probable que un tratamiento que dure menos de una semana cause daños, pero siempre hay que utilizarlos con mucha cautela. Adicionalmente, pues recordarles que el cese brusco de los glucocorticoides después de una terapia muy prolongada se asocia con el riesgo de insuficiencia suprarrenal, y esto puede llegar a ser muy, muy terrible, inclusive fatal. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es por eso la importancia de traer la mención de este tema. Para hablar de usos terapéuticos de los esteroides, pues primordialmente o son muy útiles en la insuficiencia suprarrenal, la cual puede tener o puede ser clasificada como primaria o secundaria. Si hablamos de insuficiencia suprarrenal primaria, pues se considera que hasta en el 80% de los casos se ve autoinmunidad, y si hablamos de secundaria, pues se trata de una causa subyacente que está alterando la función de las glándulas suprarrenales.
Inicialmente, pues, ¿cuáles podemos mencionar? En los pacientes en desarrollo, pues todavía acá en Guatemala es muy frecuente la adrenalitis tuberculosa, es decir, la invasión o la destrucción del tejido de la corteza suprarrenal por una infección por tuberculosis diseminada. También pudo haber sucedido por una extirpación de glándulas suprarrenales o hemorragia suprarrenal bilateral. También puede haber infiltración neoplásica, ¿verdad? O metástasis de un tumor primario hacia las glándulas suprarrenales. Si bien es un poco atípico, sí puede suceder. O pueden haber algunos trastornos hereditarios, dentro de las cuales se menciona la adrenoleucodistrofia ligada a X. ¿Por qué se va a caracterizar esta insuficiencia suprarrenal? Pues por las alteraciones de todos los sistemas que hemos venido hablando. El paciente puede presentarse con náuseas, vómitos, malestar gastrointestinal. Pues es muy característico que cuando hacemos una bioquímica sanguínea tiene hiponatremia o tiene hipercalemia, que es el aumento del potasio. Puede estar cansado, puede tener astenia, puede tener fatiga y estupor mental. El paciente refiere que ha estado completamente cansado, que no puede pensar con claridad, y muchas de estas veces estos pacientes llegan inclusive con hipotensión o cambios ortostáticos. En este caso, pues debemos instaurar un tratamiento, sobre todo si es agudo, con hidrocortisona 100 miligramos y luego continuar una infusión de 50 a 100 miligramos cada 8 horas para posteriormente irse titulando la dosis si lo permite el paciente. Paralelamente hay que ir buscando la causa de base, como les indiqué, o se pueden utilizar 4 miligramos de dexametasona en su presentación de fosfato sódico, que es más o menos equiparable a los 100 miligramos o a la dosis de reemplazo de hidrocortisona. La enfermedad de Addison, pues se describe o viene a mención porque es la incapacidad de la corteza suprarrenal para secretar hormonas corticales, y aquí es donde primordialmente se ha estudiado que se debe a fenómenos autoinmunes. Esta se caracteriza por cambios a nivel de los pliegues o en las superficies flexoras del cuerpo. Ustedes recuerden que además de la corticotropina también hay la hormona estimuladora de los melanocitos, y entonces en un afán de compensar la deficiencia de los glucocorticoides se puede segregar mucha corticotropina y paralelamente hormona estimuladora de los melanocitos, y es por eso que da estos cambios particulares o característicos de pigmentación de las mucosas, de la piel, de las pliegues de las manos. Y también podemos tener algunos trastornos asociados, como es la pérdida de sodio, el incremento del potasio o hipercalemia sérica. El paciente puede tener deshidratación y colapso vascular, que se puede notar como hipotensión. Puede tener cambios en la distribución del vello corporal. Puede tener trastornos, ¿verdad? Como hipoglicemia. Recordemos que va a estar afectada la gluconeogénesis o los factores protectores del estrés, y por ende estos pacientes pues no pueden compensar este estrés fisiológico. Se puede hacer diagnóstico de enfermedad de Addison haciendo un nivel de corticotropina o ACTH temprano en la mañana, pero este nivel debe ser inferior a 100 picogramos por mililitro o equivalente a 22 picomoles por litro. También existe otro trastorno, y esto se denota más en el paciente pediátrico o adolescente en crecimiento, que es la hiperplasia suprarrenal congénita. Esta enfermedad es debido a la deficiencia de enzimas que participan en la biosíntesis de los corticoides. Y, por ejemplo, la más frecuente o la deficiencia enzimática más frecuente es la deficiencia de la 21-alfa hidroxilasa, que puede convertir de progesterona a deoxicortisona en la zona glomerulosa, y también a nivel de la zona fasciculada de hidroxiprogesterona a deoxicortisol. Por ende, estos pacientes van a tener deficiencia en mineralocorticoides y glucocorticoides con incremento de la síntesis de andrógenos suprarrenales. ¿Esto cómo se va a denotar? O en la hiperplasia suprarrenal congénita clásica, pues primordialmente los recién nacidos tienen defectos extremos en la actividad enzimática y pueden nacer ya con hipotensión, pueden tener trastornos, ¿verdad? Porque no pueden mantener los niveles de sodio y potasio intravascular, y adicionalmente una característica importante es que pueden nacer con genitales ambiguos, ¿verdad? Por la abundancia de andrógenos suprarrenales,
y por la eficiencia de los otros glucocorticoides. En la presentación no clásica de la hiperplasia suprarrenal congénita, primordialmente vamos a tener cambios en la pubertad, y aquí pues muchas veces hay deficiencia parcial de las enzimas, pero los signos y síntomas primordialmente denotan un exceso de andrógenos como hirsutismo, amenorrea e infertilidad en las mujeres acompañado de acné, y en los varones pueden tener pubertad precoz, pueden tener un desarrollo o una escala de Tanner más avanzada que uno no esperaría en edades tempranas o en la niñez. Para esto, pues sí hay tratamiento, y la dosis oral típica o el medicamento que se utiliza es la hidrocortisona, y se puede utilizar de 0.6 miligramos a kilogramos diarios en 2 a 3 dosis divididas. El mineralocorticoide utilizado para este fin puede ser fludrocortisona de 0.05 a 0.2 miligramos al día. También se puede utilizar para hacer diagnóstico, ¿verdad? En la enfermedad de Cushing o el síndrome de Cushing, como ya mencionamos, sobre todo cuando tenemos estados de hipercortisolismo. Es para diferenciar las causas del síndrome de Cushing, si es un adenoma o una secreción ectópica de corticotropina o hipercortisolismo por algún tumor adrenocortical. Entonces, este test o esta prueba de supresión se trata de dar 1 miligramo de dexametasona por vía oral a las 11 de la noche de un día y medir el cortisol a las 8 a.m. para intentar ver el pico de cortisol, ¿verdad? Del ritmo circadiano de la mañana siguiente. Si hay supresión o la supresión del cortisol plasmático menor de 1.8 miligramos por decilitro, entonces descarta el síndrome de Cushing. Por otro lado, también se puede utilizar para múltiples enfermedades, y es ahí donde radica la importancia de estas terapias. Es muy utilizada en enfermedades reumatológicas, por ejemplo, en pacientes que tienen crisis por lupus eritematoso sistémico, algunas vasculitis, granulomatosis con poliangitis. Aquí se puede dar 1 miligramo por kilogramo al día, dividido en 2 a 3 dosis, dependiendo del paciente. En trastornos renales, por ejemplo, en enfermedades que son autoinmunitarias o, por ejemplo, la enfermedad de cambios mínimos que se da ampliamente en la niñez, y la glomerulonefritis membranosa, pues también se puede dar una terapia por 6 semanas y titulación gradual, no una suspensión brusca. En algunas afecciones por hipersensibilidad o alergia como anafilaxia, dermatitis de contacto, se puede dar inclusive una dosis de metilprednisolona en dosis elevadas para intentar suprimir estas reacciones y dar seguimiento con la dosis más baja que pueda mejorar los síntomas del paciente y que tenga menos efectos secundarios. En trastornos pulmonares también son ampliamente utilizados, por ejemplo, para el paciente asmático, para el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y también en las pacientes con amenaza de parto pretérmino, pues se utilizan unos esquemas de betametasona y de dexametasona, como se los indico acá en la diapositiva. Hay otros usos, por ejemplo, en enfermedades infecciosas para disminuir la inflamación y el daño tisular que pueden causar, por ejemplo, en los pacientes con VIH avanzado que tienen infección por Pneumocystis jirovecii, se da para disminuir la afección pulmonar de este patógeno, y también son muy útiles y mejoran el pronóstico y la mortalidad de las enfermedades, por ejemplo, en meningitis o en meningoencefalitis, disminuyendo el daño neuronal o cerebral después de estas infecciones. Para trastornos oculares se han utilizado de manera tópica para conjuntivitis, para enfermedades de segmento anterior y también como inyecciones intraoculares. En la piel también son muy utilizadas de manera tópica para reacciones de hipersensibilidad como eczema. Hay algunas cremas o hay algunos ungüentos de hidrocortisona al 1% que son muy útiles. Puede darse una terapia un poco más intensiva de dosis mayores en pénfigo y también en dermatitis seborreica, que de hecho en este trastorno es como el tratamiento de elección, ya que es una enfermedad que no tiene cura, pero sí tiene un mantenimiento, y que es una enfermedad que se presenta como on y off. De repente hay estados de estrés lo estimulan, es por eso que nos sirven mucho los glucocorticoides. En enfermedades gastrointestinales que son primordialmente autoinmunes, como la colitis ulcerativa o la enfermedad de Crohn y la enfermedad inflamatoria intestinal. Trastornos hepáticos específicos, como por ejemplo en la hepatitis autoinmune o en la hepatitis alcohólica, donde su estudio
Todavía no tiene conclusiones específicas, pero se considera que puede mejorar la mortalidad asociada a esta presentación. En malignidad se utilizan mucho en los pacientes que tienen neoplasias o discrasias sanguíneas como leucemia linfocítica aguda, algunos linfomas, y también se utilizan como premedicación en quimioterapia para inhibir la irritación que puede causar a nivel del área postrema de la médula oblonga por el paso de los agentes de quimioterapia. En el sistema nervioso central también se utilizan para disminuir los efectos que pueden causar algunas metástasis, algunas neoplasias primarias del sistema nervioso central, y se puede dar de dosis de 4 hasta 16 miligramos cada 6 horas. También se han descrito que grandes dosis de succinato sódico de metilprednisolona, más o menos 30 miligramos por kilogramo como un bolus inicial, seguido de una infusión de 5 miligramos por kilogramo hora durante al menos 24 horas, son una opción de tratamiento en los pacientes que han tenido algún trauma y alguna sección de la médula espinal. Sí se utilizan en las primeras 8 horas después de sucedido el trauma. También son utilizados para algunas otras enfermedades como sarcoidosis, anemia hemolítica, en la trombocitopenia inmune primaria, y también para disminuir el rechazo en trasplantes. Para tratar, digamos, porque a veces necesitamos inhibir la secreción de ACTH, ya sea por algún adenoma secretor de ACTH o algunos otros trastornos, pues tenemos algunas opciones terapéuticas, como lo es el pasiriótido, que es un análogo de la somatostatina que es ampliamente utilizado para tratamientos en padecimientos como acromegalia, que es por incremento en la secreción o es por un incremento en la secreción basal de hormona del crecimiento, o en la enfermedad de Cushing, que son adenomas o es el incremento de la secreción de corticotropina que fomenta el incremento de la síntesis de cortisol o de glucocorticoides, ¿verdad? La diferencia entre la enfermedad de Cushing y el síndrome de Cushing es la ubicación del trastorno. En el síndrome de Cushing es por una hipersecreción de cortisol, y en la enfermedad de Cushing es por una hipersecreción de corticotropina o de ACTH. Es por eso que ahí está su utilización. También se puede utilizar la cabergolina, aunque esta tiene un mecanismo diferente. Es una agonista de los receptores dopaminérgicos D2 y es utilizada para tumores o hiperprolactinomas o tumores corticotropos. También podemos inhibir a nivel de las glándulas suprarrenales la esteroidogénesis con ketoconazol, con metirapona o etomidato y mitotano. El ketoconazol pues es un antifúngico, tiene otro uso, pero se ha demostrado que inhibe la 17-alfa-hidroxilasa, que también se conoce como el citocromo 17. La metirapona, el etomidato y el mitotano inhiben el citocromo 11A1, y este citocromo participa en la reacción donde el 11-desoxicortisol se convierte en cortisol, que es el paso final a nivel de la zona fascicular. Esto se puede utilizar para hipercortisolismo, para tumores secretores de ACTH ectópicos, o en el caso del etomidato, que se creó como un imidazol anestésico, para cuando queremos un control rápido por vía intravenosa. Por otro lado, el mitotano, pues es un adrenocorticolítico, ¿verdad? Y está indicado para tratar carcinoma adrenocortical inoperable en pacientes que ya no son candidatos para cirugía, pues se les da este medicamento para intentar mejorar los síntomas asociados a la esteroidogenia. Para ir finalizando, pues recordemos que si bien tienen múltiples efectos muy útiles y con una amplia gama para algunas enfermedades complejas, pues el uso crónico sí nos puede dar algunas manifestaciones que pueden también ser complejas. Vamos a recordar que pueden producir adelgazamiento de la piel por disminución de la síntesis del colágeno, pueden producir algunas equimosis y fragilidad capilar, pueden causar hiperglicemia, ¿verdad?, por aumento de la gluconeogénesis hepática, pueden causar hipertensión, fibrosis cardíaca debido al incremento de las funciones de los mineralocorticoides, sobre todo la aldosterona, el mecanismo renina-angiotensina-aldosterona. Pueden haber trastornos o alteraciones de la distribución corporal de grasa, por ejemplo, se pueden presentar la jiba de bisonte o también las facies lunares, como en el caso de esta paciente.
Podemos causar una miopatía por proteólisis muscular y también por alteraciones en la despolarización de membrana por trastornos del potasio. Podemos tener osteoporosis, esto es muy importante en los adultos mayores y también en las pacientes femeninas posmenopáusicas, donde también ellas tienen estas necesidades importantes o de por sí ya una alteración en el metabolismo del calcio y también por disminución de la síntesis de prostaglandinas y citocinas inflamatorias pueden causar enfermedad péptica y úlceras gástricas. Para que les quede una imagen visual del síndrome de Cushing, pues no es más que recordarles que vamos a tener redistribución de la grasa corporal, estrías rojizas, vamos a tener extremidades delgadas y obesidad centrípeta, vamos a tener algunas púrpuras, atrofia muscular, vamos a tener alteración en la cicatrización de heridas y internamente pues también va a afectar algunos otros órganos y sistémicas, como por ejemplo órganos y sistemas como pues puede causar hiperglicemia y puede progresar hasta una diabetes de difícil tratamiento, puede causar úlceras pépticas o puede causar una atrofia adrenocortical y esto puede llevar a una insuficiencia suprarrenal aguda y esto puede poner en peligro la vida. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda pues quedamos a las órdenes para aclararlas. Que tengan una buena semana.